del canciller Sánchez Orondo y agradezco también, por supuesto, por su intermedio, a que el Sumo Pontífice pudiera propiciar y dar lugar a este tipo de debates y de discusiones, ¿no? También me siento muy honrada de estar aquí entre todas las juezas y fiscales del mundo y que se piense que nosotros podemos de alguna manera contribuir a poner un granito de arena para que una cuestión tan grave como la trata y la explotación, el sometimiento a esclavitud, trabajo forzado, delitos de tráfico de órganos y secuestro de niños, trata de niños, un delito tan grave, se piense que nosotros podemos hacer algo. Yo, la verdad es que les comento que cuando escuché tan importantes aportes de todas las que me precedieron en el uso de la palabra, en los hechos vi que muchas de las cosas que pensaba decir ya la habían dicho y que resultaba reiteración. Y bueno, y la verdad que es la primera vez que participo en este tipo de reuniones y no tengo la experiencia suficiente para el enfoque, pero entonces decidí decir las cosas desde el lugar de que lo pienso realmente, ¿no? Yo creo que cada una de nosotros aquí ha hablado y hablamos, y debe entenderse las palabras que digamos, partiendo de la base de los países de que provenimos y de ciertas realidades. No es lo mismo la situación de personas, ni cómo lo pueden ver personas, incluso en el norte de nuestra provincia, provincias limítrofes, que a lo mejor nosotros que somos personas que vivimos en ciudades bastante organizadas, donde hay problemas graves, y qué decir de personas que viven en algunos lugares donde se ve tanto sufrimiento y explotación, países del este o países africanos, ¿no es cierto? Si yo quiero que a veces uno, cuando no conoce mucho el auditorio, o no está preparado para, digamos, cómo es la temática, se puede confundir mis palabras, porque yo hace 17 años que soy jueza de la Corte, pero ejercí otros cargos y tengo ciertas miradas también sobre la realidad y quiero hablar desde esas miradas que tengo, que también es una mirada crítica sobre el derecho y de alguna manera me llamó a reflexionar de esta forma lo que dijo mi colega de Argentina con respecto a que siendo una cuestión tan grave y que se habla de tantos montos y de tantas cosas, realmente los resultados sean tan pequeños. Entonces, dicho esto, voy a empezar con algunos aportes que tengo, ¿no? Es decir, de nuestras reflexiones y las que se han vertido están incididas por el contexto en que nos desenvolvemos y por las situaciones de la realidad que podemos percibir como más cercana, y creo que a partir de nuestras prácticas asumimos una perspectiva en el enfoque con el que queremos contribuir. Por eso, ante este grave problema que nos convoca, en mi caso creo que las declaraciones de derechos, las normas, todo el conjunto de cosas que circulan por el derecho constituyen un muy importante espacio de legitimidad ganada y que ciertamente todos tenemos que aprovechar para las luchas más profundas. Y nosotros creo también como juezas o fiscalas, de una manera humildemente digo que podemos contribuir en casos particulares y muy especiales a minorar el sufrimiento de cierta gente y a compensarla. Pero le voy a dar una cifra a mis colegas. En el departamento de Rosario hubieron aproximadamente el año pasado 50.000 denuncias de delitos en general, en el departamento. Bueno, uno puede hacer una limpieza de todo eso, pero al sistema judicial entraron el 1,8%, pese a haber sido denunciados en fiscalías, entraron solamente el 1,8% de los casos denunciados. Y de ese 1,8% estuvo en investigación el 0,9%. Y de eso, una parte hubieron acuerdos conciliatorios o de tipo penal en otra materia, ¿no es cierto? Quiere decir que el derecho tiene una eficacia bastante limitada. Y hay un dicho de un famoso, del Martín Fierro,
que dice que el derecho tiene sus reglas y que en sus redes atrapa justamente a los pescados más chicos o al más débil, ¿no? Por eso yo estoy convencida que los grandes cambios, independientemente de que es muy importante, porque el derecho provoca cambios también, pero el derecho también tiene un modo de funcionar que también estabiliza, ¿eh? Es también la función del derecho. Es decir, que no nos sorprendamos que se den estas cosas que esta mañana decíamos, ¿no? Entonces, los grandes cambios en las situaciones de sufrimiento humano y de injusticia requieren acciones de conjunto. Y ello ocurre cuando la sociedad misma puede vivir la necesidad de que esas situaciones se modifiquen. Y eso depende de cuestiones culturales muy complejas. Esos cambios culturales a veces se dan con ocasión de sucesos extraordinarios o grandes crisis que modifican nuestro modo de percibir el mundo. Si no es así, solo el esfuerzo sostenido de muchas personas, con el liderazgo ciertamente o impulsados por el liderazgo de algunas personas extraordinarias, se me ocurre pensar y que Gandhi, Mandela y en la actualidad el liderazgo indiscutido del Papa Francisco, son capaces de generar movimientos por el cual las mentes y los corazones asuman la necesidad de cambios. Estas situaciones de injusticia no pueden tolerarse y muchas veces, aunque nos parezca mentira, no se ven, no se perciben y no se sienten. ¿Por qué? Porque aunque no lo racionalicemos, es muy difícil saber qué es injusto si no se sufre. Aunque no nos demos cuenta, aceptamos ciertos modos y estados de situaciones porque hemos aceptado como naturales ciertas ideas acerca de la realidad que hemos incorporado como visión del mundo y desde lo cual se naturalizan ciertos modos en que se dan las relaciones humanas. Cuando ahora vemos cómo se banalizan anestesiadamente las trágicas imágenes de inmigrantes que huyen y se ahogan en precarias balsas viniendo de sus lugares de origen, que la televisión presenta reiteradamente en medio de imágenes de modelos exquisitas y avisos publicitarios, así el mundo y la civilización que hemos construido conduce inexorablemente al anestesiamiento y a la despersonalización de los seres humanos. Por eso, en el entendimiento que el tema que nos ocupa es tan grave, que no puede tolerarse la indiferencia, para que se entienda mi perspectiva y el énfasis que pongo en mi enfoque, viene bien a propósito hacer referencia a un famoso principio jurídico que constituye la piedra fundamental de la que parte cualquier juez prácticamente de cualquier república. Me refiero a aquel principio casi por todo el mundo conocido que dice «No man shall be deprived», ningún hombre será privado de la vida, de la libertad o de la propiedad sin el debido proceso legal, y creo que ese brocardo jurídico está en el despacho de cualquier juez de cualquiera de las repúblicas, seguramente. Las palabras tan extraordinarias que hasta el día de hoy los jueces de nuestra Corte creo que la tienen en un cuadro y que la usan permanentemente, aunque no lo sepamos, responde a un viejo fallo muy interesante de la Corte más prestigiosa del mundo, que es la Corte norteamericana. Se trata del caso, muy famoso también, de una persona que demanda al Estado de Missouri. El litigante era Dred Scott, es el famoso caso Dred Scott versus Estado de Missouri. En ese caso, Dred Scott, que era un esclavo negro, había huido hacia el norte de la línea de Missouri y, cuando había adquirido el estado de libertad al norte de la línea de Missouri, vuelve a su lugar de origen y reclama en los tribunales su libertad. Y, por supuesto, los jueces dijeron esta famosa frase que hasta el día de hoy nos ilumina: ningún hombre será privado de la vida, de la libertad o de la propiedad sin el debido proceso legal. Pero ¿saben cuál es la paradoja? Lo que se respetó fue la propiedad del amo sobre el esclavo y se dijo que no podía ser privado el propietario, quien había sido propietario de Dred Scott, del debido proceso legal
y que esa persona recuperara la libertad. Con esto quiero mostrar que las palabras muchas veces permiten generar ilusiones de sucesos y de cosas que cambian. Bien decía esta mañana, y creo que hay algo que está en un libro también de una jueza negra de Estados Unidos, que a mí me llamó mucho la atención. La jueza se llama Patricia Williams. Y dice Patricia Williams, que desciende de esclavos negros, y encontró, eso es conmovedor en el libro, encontró el inventario donde su abuela había sido trasladada en el barco, y que tuvieron que pagar los indentures por los viajes, como hoy se pagan muchas mujeres tratadas. ¿Qué dice Patricia Williams? Dice Patricia Williams que la esclavitud existe, no porque las leyes lo digan, sino porque todos nosotros estamos dispuestos a recuperar al esclavo y devolvérselo al amo. Quiere decir que la sociedad es absolutamente... Los cambios tienen que ser sociales. El problema con el énfasis puesto en el sistema penal y el conformarnos es que el sistema penal en su conjunto, nosotros sabemos que funciona creando ciertas ideas, que de un lado están los malos y de otro lado están los buenos, y todos los fenómenos que se judicializan se convierten en fenómenos individuales, en problemas individuales. Las cosas no funcionan porque aquí hay algunas personas malas, sin darnos cuenta que en realidad muchas cosas no funcionan porque el conjunto de la sociedad no logra cambiar. Entonces lo que se necesitan son esos cambios. Mientras nosotros, por eso gustosamente, nos hemos incorporado en la Asociación de Mujeres Juezas de nuestro país, de la Argentina y del mundo, en un movimiento cultural que lucha por esclarecer y poner sobre el tapete de la discusión los derechos de las mujeres, pero también lucha contra todas las desigualdades, los sometimientos y las explotaciones de los seres humanos, porque es una lucha democrática. En ese sentido, yo creo que sí es cierto que cada uno de los jueces, de las juezas y de los fiscales, cuando logra que aquellas personas que fueran milagrosamente detectadas, llevadas a proceso y condenadas, porque esto es casi un milagro, hay que decirlo, no es tan fácil que se condene a alguien, hay que decir las verdades, porque si no todos nosotros acá nos endulzamos diciendo que somos bastante grandiosos y que somos tan potentes, tenemos que ser potentes, pero yo creo que hay que hacer una batalla de esclarecimiento. Los procesos judiciales se prestan para la mediatización, para el uso de consumo y de anestesiamiento de los medios periodísticos en general, y en realidad en eso tenemos que ser muy cautas, porque si bien tienen que informarse los logros, nosotros no podemos permitir que estas cuestiones se banalicen y se naturalicen. Por eso creo que mientras vamos consiguiendo esos objetivos, ya todos sabemos de qué se trata la ley de trata y todo. Yo tengo que decir que en mi país estoy muy orgullosa porque Argentina, por su historia, ha podido poner en un lugar muy alto la batalla por los derechos humanos. Argentina es un país líder en el mundo. Desde que fuimos los primeros pudimos juzgar una junta. Y ahí apostamos a todas las medidas que se han tomado recientemente que se profundicen, de capacitación, de mejorar las investigaciones, de capacitar a todos los operadores judiciales y de tener firmeza, porque la impunidad, en este caso, es funcional. Tenemos que saber eso. Si bien, digamos, hay que poner el derecho en su justo lugar o los sistemas judiciales en su justo lugar, lo cierto es que nosotros tenemos que decir a viva voz que la impunidad es funcional a la trata y a la explotación. Por eso la impunidad no puede permitirse. Nada más.